Hola, mi nombre es Rodrigo Saavedra, soy arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad les voy a presentar el proyecto Paseo Lúdico, que consiste en una experiencia proyectual en donde la arquitectura y el diseño se vinculan a la infancia mediante la habilitación de espacios lúdicos para la primera infancia. El vacío lúdico nace hace unos 10 años atrás en una travesía realizada por profesores y estudiantes de tercer año de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esto se realizó en una comunidad pehuenche en la región de la Araucanía, cercano a Lonquimay. En ese lugar, junto con una profesora, la profesora Úrsula Ex de la escuela, tuvimos la oportunidad de pensar un proyecto que se ejecutó en esa travesía, junto con los profesores de la escuela, principalmente el director de la escuela y la comunidad de Marimenuco. Entonces nuestra pregunta hacia el director de la escuela fue ¿qué lugar podía ser trascendente para los niños de la escuela? ¿Qué lugar se podía proyectar con ellos para trabajar el tema de la trascendencia cultural, ¿ya? De la identidad cultural y de la trascendencia de la cultura en esa comunidad? Entonces el director de la escuela, el profesor Patricio Pirul, nos dice que un lugar que ellos no tenían en la comunidad era un espacio para celebrar el Huitripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, y que al ser una celebración que duraba un tiempo en el cual se transmitía desde los mayores a los menores ciertas historias que narraban la historia del pueblo mapuche y por lo tanto ahí aparecía la cultura, aparte de que se tenía que hacer esto que duraba una noche para esperar la primera luz del nuevo año, se hacía con fuego, con ciertas comidas tradicionales, o sea, necesitaban un espacio para eso, cosa que no existía. Entonces nos propone él a nosotros que podamos pensar este lugar. Y a partir de ello nace la Aula Ruca de Marimenuco, que es un espacio para celebrar el Huitripantu, pero junto con ello que en ese interior se pudiesen desarrollar todas las actividades que tenían que ver con la transmisión de la cultura pehuenche, ¿ya? Hacia los niños. Y a partir de los niños, que la cultura pehuenche trascendiera. Entonces, ahí nace una teoría que planteamos, que es la extensión del aula hacia el territorio, ¿ya? Porque esta aula queda distante, unos 500 metros de la escuela, y por lo tanto hay algo de la escuela que se extiende hacia el territorio. Desde ese momento, que es una obra que se construyó, que se puede estar mirando en las imágenes, aparecieron otras ocasiones también de obra bajo el mismo principio de la extensión del aula. Y así pudimos construir otras aulas en la extensión, en otras comunidades, en Brasil, en comunidades guaraní, en Perú, en comunidades quechua, para siempre tener esta posibilidad de llevar trascendencia hacia la extensión, ¿ya? Por lo tanto, la trascendencia de la propia cultura, ¿ya? En una obra
En Brasil se construye un aula en una comunidad guaraní, que es un aula que permite a los niños ensayar cantos, ¿ya? Y que permite encontrarse con un valor que era muy importante en la cultura, que era encontrarse con el agua, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea de estas aulas fue siempre llevar algo de la cultura a una relación o una experiencia directa con su propia realidad, ¿ya? Bueno, junto con ello, en forma paralela, como escuela, por una invitación, digamos, aparece la posibilidad de trabajar en un programa que se denominaba EPI, que es la habilitación de espacios públicos infantiles, ¿ya? Se nos invita a participar en ese programa proyectando ciertos espacios, y el programa consistía porque ya lamentablemente se terminó ese programa, consistía en que se llevaba las terapias de estimulación temprana que se realizaban en los CESFAM, es decir, en los centros de salud familiar existentes en el país, en los distintos barrios. Se llevaba las actividades de la sala de estimulación temprana al espacio público. En eso consistía el EPI. Entonces a nosotros nos invitan a trabajar en estos proyectos y pudimos participar y proyectar 3 de estos espacios, uno en Casablanca, otro en Petorca y otro en Valparaíso. Y a partir de estos espacios apareció esta posibilidad de extender algo de un interior hacia un exterior, pero ya más, podríamos decir, concentrados y acotados en una edad, que es la edad correspondiente a la primera infancia, de 0 a 4 años, que es la edad donde aparece la ventana de oportunidades para revertir algún tipo de rezago, y nuestro gran aporte podía ser desde la arquitectura y el diseño, aportar al desarrollo de ciertas habilidades que, quedando rezagadas, podían impedir que el niño pudiese tener un buen desarrollo hacia adelante. Entonces comenzamos a trabajar en estos proyectos y a partir de ello pudimos también investigar la puesta en marcha o el uso de los distintos proyectos, es decir, cómo realmente fueron usados, y si realmente eso que pensábamos, esa estimulación que pensábamos nosotros se podía dar con ciertos elementos, había que a lo mejor transformar la habitabilidad de esos espacios para llegar a un mejor objetivo terapéutico en este sentido. Esos proyectos son proyectos más complejos, interdisciplinarios, en los que tuvimos que trabajar junto a los profesionales del área de la salud y de la educación para lograr que realmente el espacio fuera el espacio ayudara a la rehabilitación y a la estimulación temprana, ¿no? Y ahí nace, podríamos decir, como en estas dos experiencias, tanto de la travesía, pero más bien en esta especie con los centros de salud familiar, es que nace el vacío lúdico. Nace el vacío lúdico como experiencia espacial de habilitación de espacios para la primera infancia mediante dimensiones lúdicas. Es decir, el juego en este sentido es el que ayuda a la rehabilitación, ¿no es cierto?, de ciertas áreas que pueden estar rezagadas. Bueno, ese proyecto, ¿ya?, que tiene
sus tres aproximaciones o experiencias en Casablanca, en Petorca y en Valparaíso, en la Plaza de la Conquista, nos lleva también a pensar que esta misma relación de estimulación temprana en un exterior podía llevarse a los jardines infantiles. Y una relación ya existente con Junji nos lleva a pensar junto a ellos la posibilidad de realizar un espacio lúdico infantil vinculado a un jardín infantil, de modo de llevar esta extensión del aula, pero ya el aula de la primera infancia hacia el exterior. Y así nace el proyecto Vacío Lúdico, aula al aire libre, que se acaba de inaugurar en Limache, en donde en el transcurso de 2 años prácticamente, estos 2 años fue debido a la pandemia, fue un tiempo largo, se estudiaron distintos elementos de estimulación a partir del tacto, el sonido, a partir de la motricidad, de la lectoescritura y de la sociabilidad. ¿Ya? Entonces aparece este proyecto en Limache que reúne todas esas condiciones y tiene una complejidad que cada uno de los elementos está muy bien estudiado porque se constituye en el contexto y en la creación de tesis de magíster. Entonces cada uno de los elementos es una tesis de magíster, por lo tanto tiene un gran desarrollo de alta complejidad. Ese es el vacío lúdico, es decir, son espacios dedicados a la primera infancia para la estimulación temprana, ¿ya? En niños de 0 a 4 años de edad. Dicho proyecto reúne tal vez la madurez de 10 años de trabajo con la infancia y más bien de 5 años con la primera infancia. Cada elemento, como decía anteriormente, que tiene esta complejidad, cada elemento de estimulación tiene un largo trabajo. Así, el corredor del alcance se las ve con el tacto y se las ve con una aproximación a los materiales desde la percepción del niño. El laberinto coreográfico se las ve con los movimientos. Las iluminaciones, que son estos elementos que aproximan al niño a la lectoescritura, no solo es un encuentro con la letra desde la vista, sino que también mediante el tacto. Y hay una experiencia de habitarse a estas letras. El aula plaza, que es el elemento que puede reunir a los niños, los lleva a encontrarse con una primera sociabilización. ¿Ya? Ellos socializan en ese espacio y pueden oír cuentos, oír historias, conversar entre ellos. Ahí aparece el diálogo. Y el sonido aparece inesperadamente en ciertos puntos en donde los niños resignifican el sonido asociándolo a otros elementos o a otros juegos. Por ejemplo, un niño que sube y alza su mano, toca una campana y dice vamos todos suban a un tren. Entonces ahí aparece una resignificación del espacio. Es decir, este proyecto, digamos que si bien es la extensión del aula del jardín infantil, también mediante las distintas dimensiones de estimulación va a seguir siendo, y esa es nuestra idea, que se encuentre también con un centro de salud familiar como es un CESFAM y sirva también de estimulación temprana a niños que lo requieran por algún tipo de rezago y así contribuir desde la arquitectura al desarrollo de la infancia.
Muchas gracias.